Hola, bienvenidos a No es tan simple, un podcast en el que reflexiono sobre lo cotidiano y sus complejidades. Mi nombre es Pamela Acosta y en este episodio vamos a retroceder en el tiempo. Mis primeras elecciones fueron las municipales de 1998. Ese año me volví mayor de edad. Vivía en Barranco. En esa época, quien luego se convertiría en el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, todavía no había dividido el distrito con el corredor segregado del Metropolitano. Era un lugar bonito, tranquilo, no el espacio caótico, cargado de tráfico y con edificios sobrevalorados con depas Airbnb en el que se ha convertido hoy. Recuerdo que esa mañana del domingo 11 de octubre salí de mi casa en el ex Óvalo Balta y caminé hasta el Colegio Reino de España en la avenida San Martín. Era temprano y tenía miedo de quedarme como miembro de mesa, pero al mismo tiempo estaba emocionada de cumplir con mi deber cívico, de votar por primera vez. De mi elección supongo que no tanto, porque no recuerdo por quién voté. En Lima, Alberto Andrade se religió por Somos Perú y en Barranco ganó su compañera de partido, Josefina Estrada. Eran otros tiempos. 2 años después, Alberto Fujimori ganaba por tercera vez consecutiva la presidencia de la República en un cuestionadísimo proceso electoral, lo que desató una ola de indignación, principalmente en los jóvenes. Marcos Cifuentes, en su libro La marcha del fin del mundo, recuerda que para los estudiantes de periodismo de ese entonces, y yo era una de ellos, había una disyuntiva. Si los medios de comunicación estaban sometidos en mayor o menor medida al poder político, ¿dónde íbamos a trabajar? ¿Dónde íbamos a aplicar los principios de veracidad, objetividad e independencia que nos estaban enseñando en las aulas? Ese fue el motor y motivo de muchos jóvenes, quienes se unieron a las manifestaciones que contribuyeron a la caída del régimen en noviembre del año 2000, tras la crisis de corrupción revelada en los llamados Vladivideos. Hoy, 26 años después, el voto de los jóvenes vuelve a ser relevante, y no solo por las cifras. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, un total de 6.892.000 jóvenes entre 18 y 29 años están habilitados para votar este 12 de abril del 2026. De estos, más de 2,5 millones lo harán por primera vez, como lo hice yo en el 98. El voto joven también será clave por el contexto político. Nos encontramos en una coyuntura particular en la que la figura presidencial está debilitada frente a un Congreso que ha concentrado demasiado poder y ha sido capaz de apretar el botón de la vacancia hasta en 3 oportunidades en menos de 10 años. Han manoseado tanto el sistema electoral que para este proceso tenemos más de 30 partidos en campaña. Pero más partidos no significa mejor democracia. Muchos son, como lo describe el politólogo Eduardo Dargent, demócratas precarios, que solo aparecen para las elecciones y luego, ¡puf!, se desvanecen. Mientras sus líderes, ya sean de derecha o de izquierda, se van reciclando en nuevas agrupaciones políticas, con otro nombre, otro símbolo e incluso otra ideología. Es una situación que podría desanimar a cualquiera. De hecho, casi todas las encuestadoras serias registran un elevado porcentaje de personas que preferirían anular su voto o dejarlo en blanco antes que elegir algún candidato del extenso menú. Pero hay una gran diferencia entre quienes fuimos jóvenes en el 2000 y quienes lo son ahora. La manera en la que se relacionan con la política, que es básicamente como se relacionan con cualquier cosa a través de las redes sociales. Los discursos de los candidatos son como un taste, un get ready with me, un unboxing, un haul, un contenido rápido, corto y de gran impacto emocional que difícilmente nos sirve para profundizar en alguna idea, compararla con otras, valorarla y decir si es un facto o un fake news. Hacer política es complejo,
Sin embargo, gracias a Internet, se simplifica y reduce a un reel de TikTok. Aunque siendo francos, eso que le pasa a los jóvenes, nos pasa también a los mayores. Nicholas Carr, en su libro Superficiales, publicado en el 2010, algo viejito, pero todavía muy útil, explica que nuestros cerebros nunca terminan de desarrollarse y son capaces de reorganizar su estructura a lo largo del tiempo en función de nuestras experiencias y aprendizajes. Eso se llama neuroplasticidad, e Internet se aprovecha de eso para modificar la manera en la que pensamos. Por eso antes podíamos disfrutar por horas de un libro, y ahora nos distraemos fácilmente con el doom scrolling. Internet nos da la falsa ilusión de que podemos hacer varias cosas a la vez, de ser multitaskings y por lo tanto muy productivos. Pero en el fondo perdemos la capacidad de concentrarnos y desarrollar pensamiento crítico. Justamente eso que se necesita para evaluar a todos los candidatos antes de votar por alguno de ellos. Esto es algo que los políticos han entendido muy bien, que ya ni se molestan en hacer mítines, hacen memes. Ya no necesitan someter a los medios tradicionales, solo entender cómo funciona el algoritmo. Entonces, ¿cómo votan los jóvenes hoy? ¿Qué los motiva? ¿Realmente les importa la política? La respuesta es sí, pero de una manera muy particular. En una entrevista para La Encerrona, Nani Piz e Iván La Negra, responsables de la plataforma Votar es Clave de la Universidad Católica, señalan que a los jóvenes sí les preocupa la coyuntura, pero el espacio público está tan fragmentado que es complicado que puedan vincularse entre sí. Y cuando esto sucede por un asunto muy puntual que los movilice, el impulso suele ser fugaz. Por eso muchos pueden sentir que nada de lo que hagan cambiará su realidad, menos aún votar en las elecciones. No los culpo. Yo misma, teniendo acceso a tanta información, o quizás debido a eso, me siento desanimada. Pero alguna esperanza tiene que haber, alguna forma de recuperar el entusiasmo que sentía a los 18 años cuando marcaba por primera vez una cédula electoral. La ilusión de que mi voto hará la diferencia y que gracias a mi elección tendremos un buen gobernante, uno que no quiera atornillarse en el poder, que no tema hacer las reformas políticas necesarias para empezar a reparar nuestra institucionalidad, pero sobre todo, que nos devuelva algo más difícil de reconstruir, la idea de pertenencia, sentir que en nuestra diversidad somos parte de un mismo proyecto.